voy a contar una anécdota que me pasó tiempo atrás y que creo que es muy, muy ilustrativa de esta situación, en un momento en el que estaba bastante agobiada con el tema del dinero porque estaba metiéndome en más gastos de los que debería, estaba en un momento en el que tenía que hacer mucho las cuentas para que todo me saliera y veía que todo, o sea, yo literalmente me levantaba por la mañana, miraba el móvil y era la aplicación del banco, menos tal, menos tal, menos tal, menos tal, o sea, todo era dinero que se iba de mi vida, llegaba y en cuanto llegaba se me iba. Y una anécdota que es muy fuerte y muy, o sea, creo que es muy ilustrativa de lo que pasa con el dinero, que es energía. El dinero es una energía como cualquier otra en el mundo, porque el dinero como tal no existe, es un papel como puedes cortar un folio y poner este papel es dinero, o sea, el dinero es un papel como otro cualquiera. Lo que es el dinero es una moneda de cambio de energías. Entonces el dinero fluye en tu vida como puede fluir el agua o cualquier otro elemento del mundo. No es nada más. El dinero no es un ente sobrenatural, no es nada. El dinero es la energía y la energía que tú crees que tienes y la energía que tú creas en tu vida. El dinero es como cualquier otra cosa, como las personas que te rodean, como todo lo que tú crees en tu vida, eso es el dinero. Entonces, en ese momento en el que yo estaba con el dinero bastante estancada, todos mis pensamientos eran referentes a gastos, gastos, gastos y me acuerdo que en el mismo día fui a dos supermercados y en los dos supermercados compré muy pocas cosas y en el primero pagué con efectivo, pero la chica al irme a dar las vueltas me dio de menos. Yo lo miré y lo conté y me faltaba dinero. Entonces le dije, perdona, me falta dinero. Y me dijo, sí, sí, me he confundido. Y me devolvió lo que me debía. Ahí ya se me estaba yendo más dinero del que se me debería de estar yendo. O sea, estaba perdiendo dinero. Era un acto casi insignificante, pero estaba perdiendo dinero. Entonces, fui a otro supermercado en el mismo día y había un producto que tenía una etiqueta que estaba rebajado y que estaba a menos precio del que marcaba. Fui a pagar y cuando voy a pagar me dice la chica, es tanto. Y era muchísimo, le digo, pero esto no estaba rebajado y me lo estaba cobrando a un precio más alto del que ponía en el producto. O sea, se me estaba yendo más dinero y o sea, yo diría, fue casualidad, pero no fue casualidad, fue un tema de que en este momento mi energía estaba tan baja que el dinero que llegaba a mi vida se iba, da igual en qué fuente, da igual en qué manera, se iba, porque nunca me había pasado. Y entonces, da igual que yo fuera al supermercado, da igual que tuviera que pagar no sé qué, se iba. O sea, yo no estaba saliendo a retener el dinero en mi vida, yo no estaba queriendo el dinero, yo estaba en una situación de el dinero me falta, el dinero siempre me falta, necesito pagar esto, necesito pagar esto. Entonces el dinero se me iba. Entonces, ¿qué pasaba? No era nada relacionado ni con el supermercado, ni con... Era yo y mi mentalidad con el dinero. Era como yo estaba enfocando las cosas. Entonces, hice clic y decidí cambiar eso. Y desde que cambié eso, el dinero fluye en mi vida y llega a mí con abundancia, no tengo ningún problema, todo está bien con el dinero, tengo de sobra para pagar todos los gastos, gano lo que deseo, gano suficiente. Entonces es como cuando mi cabeza hizo clic y empecé a entender que el dinero es una energía, todo funcionó. Os pongo esto porque me parece muy ilustrativo y muchas veces seguro que os ha pasado y estáis pensando y ahora mismo igual le encontráis sentido a cosas que os han estado pasando últimamente que no sabíais por qué, pero yo creo que todo está relacionado en el mundo. O sea, para mí todo son señales, todo está relacionado y todo fluye con la energía en la que tú fluyas. Entonces, para mí todos somos ondas. Entonces, las ondas que tenemos alrededor son repercusión de la onda principal que somos nosotros. ¿Vale? Entonces, para mí esto es súper importante. ¿Qué es el síndrome de la chica con suerte? Pues nosotros en nuestra onda ser unas personas iluminadas. Para mí la palabra es esa, ser una persona iluminada. Ser una persona con una energía positiva, que vibra bonito, que tiene sensaciones, sentimientos, vibraciones positivas hacia lo que le rodea. Entonces, ¿qué va a pasar con los círculos que nos rodean? Que van a ser positivos, que todo va a salir a nuestro favor, que no vamos a perder dinero, sino que nos va a llegar dinero de fuentes inexplicables, insospechadas, de fuentes que ni siquiera pensábamos que nos fuera a llegar dinero así. Entonces todo lo que nos rodea se va a encajar de tal forma que vamos a ser una chica con suerte. ¿Pero por qué? Porque el centro de la burbuja, el centro de estas ondas somos nosotros y estamos iluminadas, somos una bola de luz. Yo me imagino a mí en el centro como una bola de luz y alrededor de mí ondas, ¿vale? Como si fuera el planeta Saturno. Y entonces yo cuando me veo brillante, cuando veo que tengo una energía bonita, cuando estoy vibrando positivo, cuando tengo alegría de vivir, cuando mis pensamientos son positivos en todo, siento que las ondas que están a mi alrededor vibran, son vibrantes, son maravillosas, todo sale como quiero, cualquier cosa que desee, salgo a la calle y se me pone cualquier cosa que estaba necesitando en el camino, o necesito cualquier cosa y de repente me surge, o recibo una llamada inesperada, o recibo dinero inesperado. Es que os puede pasar con todo, con mil cosas, porque todo está interrelacionado en este mundo. Entonces, os quiero hablar un poco también
de las limpiezas energéticas, por así decirlo, porque yo soy muy de que cuando tú estás bien, pero primero tienes que hacer limpieza de lo que está mal. Yo soy mucho de también creer que cuando dejas espacio para las cosas llegan. Me pasó también, os puedo poner un ejemplo muy ilustrativo, en mi antigua casa en Barcelona, yo estaba deseando, pero que me moría por ese espejo, un espejo que se llama Hobbit de Ikea, que es un espejo muy grande, de 1,96 por 78, me parece ideal, con el marco plateado, y yo estaba muy con ese espejo, porque de hecho en mi Pinterest, en mi lista de Vision Board, había guardado ese espejo en un montón de habitaciones, tengo una lista en Pinterest que se llama Room, entonces había puesto ese espejo en muchísimas fotos, y claro, yo estaba esperando a encontrarlo por Wallapop más barato, porque en Ikea de Barcelona no estaba disponible en ese momento. Entonces yo estaba esperando y tenía la notificación de Wallapop activada. Y claro, los que veía siempre estaban vendidos. Y claro, yo en ese entonces en mi habitación, pues ocupando el espacio que ocupaba el espejo cuando lo conseguí, tenía otra cosa, que era un burro de ropa. Entonces, el día que yo hice clic y dije, vale, no puede ser que esté tardando yo tanto en conseguir este espejo. Bueno, pues fue un día que dije, vale, voy a vender este burro en Wallapop, lo vendí, literalmente se lo llevaron y el espacio ese en mi habitación quedó libre. ¿Qué pasó? Esa misma noche encontré el espejo que yo quería, el espejo de Ikea en Wallapop publicado, pero los precios que yo solía ver habitualmente pues eran 70 euros, 80 euros, en Ikea creo que vale como 139. Estaban aún así muy rebajados. Lo encontré por 40 euros en Wallapop. Hablé a la chica, le digo, hola, me interesa el espejo. Me dice, sí, claro, está disponible, estamos de mudanza, nos vamos a ir, ven cuando quieras. Al día siguiente tenía el espejo en mi habitación, por 40 euros. O sea, literalmente que esta es una de las anécdotas que más han marcado mi vida porque fue el espiritual. Yo hice espacio en mi habitación para ese espejo. Y cuando dejas espacio para algo, las cosas llegan. O sea, os digo literalmente que había estado esperando ese espejo meses. Pero estaba ocupado ese espacio. No podía entrar el espejo en mi habitación. Entonces yo saqué todo lo de mi habitación, limpié y dejé el espacio vacío para el espejo. Espero que esta historia os sea bastante inspiradora porque para mí lo es y lo fue. Y luego, hablando también del dinero, porque el dinero es una energía y el síndrome de la chica con suerte, yo sé que hay mucha gente que lo utiliza para recibir más dinero. El dinero es energía, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Que mucha gente tenemos un máximo establecido que por nuestra programación mental, por cómo estamos educados, por cómo hemos crecido, tenemos en nuestra cabeza que podemos ganar un máximo de dinero y ya está. Y de ahí nuestro subconsciente no es capaz de llegar a más. Porque tenemos establecido, no sé si es que nos creemos que no somos valiosos, que no somos poderosos o que no somos merecedores de ese dinero, pero en nuestro subconsciente hay un tope de dinero que nos dice a partir de esta cantidad tú ya no puedes ganar más dinero. Y lo vemos como peligroso incluso. O sea, lo que tenemos que hacer es adiestrar a nuestro subconsciente y educarle a que tener más dinero, tener abundancia, ser rico y grandes cantidades de dinero son seguras para nosotros. Es algo con lo que nos sentimos seguros y cómodos. Y esto os puede volar la cabeza, literal, porque a mí me voló la cabeza cuando lo entendí. Pero creo que el hecho de enseñar a nuestro subconsciente a que el dinero es bueno para nosotros, el dinero es seguro, esto va a hacer que creemos abundancia en nuestra vida. Porque muchas veces a mí me ha pasado y os ha pasado a todos que igual estáis haciendo una entrevista de trabajo o lo que sea y os hablan de dinero y os tiembla el cuerpo. Os tiembla el cuerpo. ¿Y cuánto es lo que quieres ganar? ¿Y cuánto es lo que estás... ¿Cuáles son tus expectativas anuales? Y siempre tiendes a decir menos, ¿pero por qué? ¿Porque te crees que mereces menos? ¿Porque te crees que no puedes hacer esto? O sea, todos tenemos como un máximo estandarizado que ponemos nosotros, que es nuestro límite, que estamos sugestionados y por eso no ganamos más. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo cuando en España estaba haciendo entrevistas de trabajo, que igual me ofrecían, bueno, una vez 27.000 euros y yo decía, ¡buah, voy a ser rica! O sea, me ofrecían 27.000 euros al año y yo ya me pensaba que iba a ser rica. Pero porque tenía estandarizado que igual, como en la anterior compañía me pagaban menos, que no era merecedora de eso, que ese dinero no era bueno para mí. Entonces me daba hasta miedo. Y también eso está muy relacionado, por ejemplo, con el tema de la gente que gana la lotería, que no está programada mentalmente, no está educada, su subconsciente no está adiestrado para gestionar el dinero. Entonces se sienten como que rechazan, esto no es mío, o sea, no saben cómo usarlo, no saben cómo gestionar ese dinero, por eso lo pierden.
porque no están educados a tratar con tanto dinero, porque no has aceptado y tu cabeza no acepta que tú eres merecedora de todo el dinero que se te ponga por delante, que tu cabeza no tiene límites, tu valor no tiene límites y tu poder no tiene límites. Y entonces, una vez que empezamos a aceptar el dinero, a querer el dinero y a saber que el dinero es bueno para nosotros, es cuando empezamos a ganar más dinero, pero porque hemos roto ese límite y es muy difícil romper el límite de nuestro subconsciente, pero poco a poco tenemos que irle enseñando con más cantidades, poquito a poco, aceptando que no pasa nada por gastarte un poco más en cualquier capricho que tengas, o de vez en cuando dándote un capricho que te apetezca, porque mucha gente vive en la carencia y también dice palabras como esto es muy caro, no puedo permitirme esto. Si cambias el chip y en vez de decir, por ejemplo, esto es muy caro, o dices, esto es un artículo que cuesta más de lo normal, vale, o esto es un artículo de lujo, pero olvídate de la palabra caro o barato. Porque no es caro o barato. Si algo es más barato, puedes decir, pues esto es más accesible para mí, o esto lo puedo pagar con mayor facilidad. Pero ya está, o sea, no digas esto es caro, esto es barato, porque entonces estás educando a tu cabeza a que algo es caro y que no lo puedes conseguir. Y también está muy bien, pues a veces, darte un capricho. Si algo es más caro y te lo puedes permitir, rompe el límite de esto no es para mí, esto es para gente rica, esto es para gente que cobre más, porque tal. No, tú puedes ser esa persona. ¿Por qué si otro puede ser, tú no? O sea, piensa que aquí nadie, somos diferentes, todos tenemos la misma conciencia, lo que pasa es que unos la tienen más tratada y más entrenada, es como el cuerpo, y otros no.